Hola, ¿qué tal? Nos vemos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, conducido y presentado por tu servidor, el abogado Alejandro Celio. Hoy tenemos la segunda parte de este gran tema, muy importante y de interés para todos los mexicanos. 2 de octubre no se olvida. Y para este gran tema, este gran acontecimiento histórico, pues nos acompañan excelentes invitados. Los historiadores, investigadores, Leopoldo Mendívil López y Alejandro Bazáñez, así como tenemos el honor enorme también de contar con dos participantes del movimiento del 68. Y bueno, pues vamos a platicar precisamente en esta segunda parte de tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, 2 de octubre, no se olvida. ¿Qué fue lo que sucedió? Exactamente qué fue lo que sucedió ese día 2 de octubre de 1968. El programa anterior, lo que vimos principalmente con estos grandes invitados, pues fueron antecedentes de este movimiento del 68. Hoy vamos a ver qué sucedió exactamente ese día. Bienvenidos a este programa Sociedad, Cultura y Justicia con estos grandes participantes. Bienvenidos a todos en su programa. Bien, pues vamos a darle continuidad sobre el tema. ¿Qué sucedió? La pregunta, ¿qué sucedió exactamente ese día 2 de octubre del 68? Y para comenzar, con mi hermano Leopoldo Mendívil López, por favor. Bueno, yo agradezco mucho la distinción y el honor que me concedes de permitirme estar aquí, aunque yo no vivía ahí. Yo nací en el 70, 2 años después de todo eso, mis padres, mi padre como periodista cubrió el evento para el Heraldo de México. Así que mucho de lo que conozco lo conozco por él. Él y Joaquín López Dóriga cubrieron el evento para el Heraldo de México. Claro. Entonces, a través de ellos hay una historia que yo conocí y pero, por ejemplo, tus invitados que participaron, bueno, ahí es otro nivel. Yo lo que he hecho durante mi vida es tratar de entender lo que había detrás de, o sea, porque lo que todos conocemos es que ese día se hizo una marcha que iba a ser pacífica, que en teoría era la última o una de las últimas del movimiento, que ya iba eso es lo que se dice, que Sí, ya claro. iba en declive, que ya en realidad no iba a llegar a más, y que bueno, básicamente se reunieron ahí los jóvenes y que cuando ya iba a terminar el evento, hubo un momento en que los jóvenes ya iban de salida y en eso uno de los líderes, a quien yo conozco, ha sido mi amigo por años, Sócrates Campos Lemos, él subió a la tribuna, era uno de los líderes, y él dijo, espérense, no se vayan, es una provocación. En ese momento, eso empezó la balacera. Y que, bueno, por años, por no decir por décadas, se fueron solo teorías. ¿Quién fue el que inició los disparos? De candidatos como el malo de la película estaba el propio ejército mexicano o algunos cuerpos especiales de policía secreta del gobierno, como hoy se sabe que fue el hecho. Y a la mera hora el ejército asumió mucho de la culpa. La pregunta era, ¿por qué la intención de darles matarili de esa manera? ¿Por qué hacer ese derramamiento de sangre tan importante? Lo que sabemos, y a reserva de lo que dirán nuestros amigos que son testigos y participantes y protagonistas también, es que, bueno, en unos días iba a iniciar la Olimpiada y pues al gobierno le preocupaba que esa fuera la imagen. Hoy, pasando las décadas que han pasado, que son 6 décadas, hoy sabemos que es un juego común y corriente que cuando hay olimpiadas en un país, como los países potencia, como Estados Unidos, les organizan desmadres Claro. para que salgan en las noticias. Pues es obvio, es cuando más le conviene a algún exterior desestabilizar un país y es cuando más a un país protagonista que va a invertir su dinero en las Olimpiadas y que va a tener a las televisiones del mundo ahí, es cuando más necesidad tienes de que no haya desmadres o reprimirlos. Entonces, aquí la idea es, la gran pregunta que todos nos hemos hecho por décadas, muy independiente de que los jóvenes que fueron a marchar fueron por razones que les parecieron justas en su momento, y yo sí no dudo que lo eran, pero
necesariamente hoy a la vista de lo que ya se sabe, pues queda claro que hubo intereses metidos para que el movimiento llegara a esos niveles, para Claro, que creciera. Las experiencias recientes, por ejemplo, cuando fueron las marchas de Ayotzinapa, en las cuales yo fui, naturalmente, pues tiene eso que ver, o las del 132, a las cuales yo fui también, se sabe hoy muy bien quiénes metieron dinero. Porque aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué? Número uno, ¿por qué se creció de esa manera tan brutal el movimiento y se volvió algo de desestabilización? Segunda pregunta es, ¿por qué ya, si se suponía que ya iba en bajada el movimiento, por qué la necesidad de reprimirlo de una manera tan feroz? Como ejemplar, diríamos, es la palabra. Se quiso dar una muestra de poderío. Y yo sí es donde creo, y si quieren, ahí lo dejo para que opinen tus invitados honorables y de honor, que es que la respuesta a todo esto se tiene que entender solamente en el contexto de la Guerra Fría. O sea, se nos olvida que ese era un momento en que toda América, toda África y todo el sureste de Asia se lo estaban peleando los Estados Unidos y Rusia y el Medio Oriente, por supuesto. En todos estos áreas del mundo había conflictos de arrebatamiento, es decir, quién se queda con cuál de esos territorios como potestad del bloque, el bloque soviético y el bloque capitalista americano. Los rusos se habían agandallado 40 países, de invadirlos y de poner la cortina de hierro o sea, era una guerra feroz. Y solamente unos años atrás, 1959, o sea, solamente 9 años atrás había sido el golpe en Cuba, donde de repente tenías a la Unión Soviética ahí a la vuelta de la esquina con Fidel Castro y cómo sacan todo esto de la fórmula. Yo llevo años investigando todo eso porque es obvio que aquí había un agente de espionaje soviético de altísimo nivel, este hombre Nichiporenko, y también estaban los de la CIA. O sea, yo tengo el sueño de algún día ser secreto 1968 y no lo he terminado por el simple hecho de que es una investigación peliagudísima en la cual todavía hay muchas partes escondidas, pero sí se sabe que claramente estuvo metido la CIA para que se incrementara el movimiento y que básicamente los que dispararon, los que ordenaron los disparos no eran el ejército, era un cuerpo de élite y solo para cerrarlo rápido, sabían que todo esto culminó cuando la embajada de Estados Unidos le pidió al secretario de guerra, al secretario de defensa, que él fuera el presidente, que quitara a Díaz Ordaz. O sea, y lo más increíble, cuando tú ves los registros actuales de la CIA, es como si todo ese episodio estuviera borrado. Qué claro. raro que la CIA, que analiza todo, por ejemplo, hasta, no sé si hasta los estornudos que hemos hecho ahorita, pero sobre el episodio del 68 no tiene nada, es como si no hubiera importado. Curiosamente, para México es uno de los episodios más importantes de toda nuestra historia. ¿Cómo Claro. es que ellos no tengan archivos? Solo lo dejo como pregunta y agradeciendo por esta invitación. No, mi hermano, el honor es todo nuestro. Y excelente tu aportación de querido hermano Leopoldo Mendivi López. Gracias a ti, Alejandro. Vamos con el licenciado Gerino Guzmán para que nos pueda pues, contestar la misma pregunta. ¿Qué sucedió exactamente el 2 de octubre del 68? Adelante, licenciado Gerino, por favor. Muchas gracias. Yo estuve presente en la plaza de Tlatelolco. Ya no teníamos nosotros la vocacional CIR, ya estaba tomada por la fuerza pública. Sin embargo, los que estudiábamos ahí teníamos algunos puntos de reunión en Tlatelolco para Claro, seguir con su trabajo de difusión del movimiento. Yo llegué a la plaza como cerca de las 4 de la tarde con otros compañeros de la vocacional y ahí me encontré con muchos amigos, dirigentes. Yo nunca fui dirigente, fui un activista brigadista, por decirlo más en concreto, claro. del movimiento del 68. Estábamos tomando fotografías y nos fuimos a, digamos, viendo de frente el Chihuahua, nos fuimos del lado izquierdo del edificio, en los entrepisos había, cada tercer piso había con una especie de balcones, se podía ver hacia la plaza, y de ahí tomamos fotografías.
Cuando bajamos a querer seguir tomando fotografías fue cuando se lanzaron las luces de Bengala. De tal manera que nosotros cuando estábamos, digamos, en la parte de abajo del edificio, fue cuando los hombres de guante blanco, que era la brigada blanca, y el batallón Olimpia, empezaron a disparar sobre los que estábamos en la plaza. En la plaza, ahí nos reunimos para un meeting, Claro. donde iban a hablar los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, entre ellos Sócrates Lemos. Sí. Pero había otros más que iban a intervenir. Yo ahí vi a mi hermano, que era dirigente de los médicos residentes en el Hospital de la Mujer, Sí. y a otros compañeros antes de que empezara la balacera. Y los balazos venían hacia la gente que íbamos corriendo, ya que vimos a los de guante blanco, nos disparaban como iban corriendo. Y los disparos también venían de los edificios aledaños a la plaza. Nosotros éramos 4, solamente logramos salir 2 compañeras y yo, Irma y Carmen, para escondernos en el edificio que nos dieron, digamos, entrada, refugio, en el edificio Chiapas, que está 3 edificios atrás del edificio Chihuahua, cerca de la prolongación de Reforma. Ahí nos mantuvimos cerca de 3 horas y ya no vimos nada de la plaza, simplemente tuvimos que salir. Hubo muchos que no pudieron salir y que fueron propiamente cazados en la plaza, ¿sí? O alrededor de los edificios de la Plaza de las Tres Culturas. Sí, claro. Pasado 3 horas, la dueña del departamento, creo que estábamos refugiados como unos 20 estudiantes, ella nos fue sacando poco a poco. Ella y su esposo nos sacaron rumbo a Reforma, ¿sí? La balacera la oíamos porque era muy estrondosa la balacera, porque no estaban disparando con armas cortas, sino con armas largas. A 3 horas que un poco paró la balacera, la señora nos empezó a sacar. Ya no vimos qué sucedió en la plaza. Pero, como les digo, mi hermano era uno de los oradores principales por ser presidente de los médicos residentes del Hospital de la Mujer. Sí. Esa noche no llegó a la casa, entonces lo empezamos a buscar al día siguiente. Y yo recorrí varios anfiteatros. Uno de ellos era el de la delegación que está hoy en el eje, es el eje 4, creo. De la delegación que está ahí en la colonia Morelos. Y vi muchos cadáveres, luego después fui a forense, después entré vestido clandestinamente al hospital militar, porque tenía un amigo que estaba estudiando medicina en el hospital militar, compañero de mi hermano, y logramos entrar también al hospital, al teatro que tenía el hospital militar, y seguimos recorriendo otros lugares donde había cadáveres. Sí, claro. Ninguno, eran cadáveres destrozados por las balas de alto poder. Volviendo a la plaza, cuando pasa el helicóptero, nosotros no supimos si al pasar el helicóptero lanzó las luces de bengala o las luces de bengala salieron de alguno de los edificios de Tlatelolco. Yo no lo sé con precisión, no pude ver si, porque además como íbamos corriendo y atrás el guante blanco, que era el batallón Olimpia, pues era muy difícil pararse porque se provocó un pánico enorme, ¿sí?
y veíamos cómo caían los compañeros que iban corriendo adelante de nosotros. Y eso fue lo que yo alcancé a ver, ¿sí? Claro. No tuve oportunidad de ver más por la amenaza del disparo o de que nos cazaran corriendo. Lo que sí vi después fue los muertos que ya estaban en algunas delegaciones del antiguo Distrito Federal y los que vi en el hospital militar. Claro. Había muchas partes más donde había cadáveres, pero que eran pues, inaccesibles o controladas por el ejército y era muy difícil saber. ¿Cuántos murieron? Pues muchos calcularon 300. Ahora, una cosa que sí hay que apreciar, ya en ese momento, el 2 de octubre, se estaba pensando en una tregua del movimiento, es decir, dejar de llamar a marchas, a manifestaciones, para que se pudieran desarrollar los Juegos Olímpicos, que se inauguraban el 12 de octubre. Yo creo que había una responsabilidad muy importante del Consejo Nacional de Huelga para ese momento dar un espacio para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la represión el 2 de octubre fue muy fuerte. La intención era descabellar absolutamente el movimiento. Claro. Ese era el motivo. Yo no dudo que haya participado, si México en el 68 era un centro de espionaje muy importante, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana. Claro. Entonces, pues sí estaba la KGB, estaba la CIA, estaba inclusive el Stasi de Alemania Oriental, y muchas agencias de espionaje. Sí, claro. Pero yo creo que una cosa sí sucedió. Nunca pensaron las dimensiones que podía agarrar o impulsar el movimiento estudiantil de 1968, que fue creciendo. Inclusive yo creo que en el 2 de octubre estaba en un momento de máxima expresión, ¿sí? Después de ahí, obviamente, se descabezó absolutamente todo el movimiento. Pues bien, toda la información que proporciona el licenciado Gerino, pues es muy relevante, es incluso importante, igual que la información que proporcionó mi querido hermano Leopoldo Mendívil López. Muchas gracias por su gran aportación, licenciado Gerino. Vamos rápidamente con mi querido hermano Alejandro Bazáñez para la misma pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió el octubre del 68? Adelante. Gracias. Pues así que retomando mucho de lo que han dicho ustedes, yo siento que el movimiento fue una rebelión, un movimiento dirigido por mentes ocultas que trataban de destabilizar al país y sí definitivamente hacer un México comunista. Estaba en boga lo de la Revolución Cubana, claro. Che Guevara, Fidel Castro, su gran triunfo que tuvieron en Cuba. Y qué mejor manera de poder aplicarlo que en México. Si lo pudieron hacer en Cuba, que está como a no sé qué 50 kilómetros o 100 kilómetros de Florida, ¿por qué no lo van a hacer en México? Entonces el movimiento comenzó como un pleito de escuincles, un pleito de prepas, un pleito por un partido americano, no sé por qué, y fue creciendo en magnitud, y definitivamente pues los iban manipulando los estudiantes, que siempre creen que ellos están descubriendo el hilo negro y están descubriendo nuevas cosas para el mundo, para que los viejos aprendamos y nos demos cuenta de lo que nos perdimos. Definitivamente el movimiento iba a una barranca, íbamos a convertirnos en un país comunista. Entonces, claro. Eso de que dicen de que el 2 de octubre se sentía, estando ahí, los que estuvieron ahí se dan cuenta de que poco a poco Tlatelolco fue siendo rodeado por tanquetas, por militares desde temprano. O sea, no fue una llegada así tipo Delta Force con Chuck Norris, que llegaron todos en helicópteros Apache y tomaron Tlatelolco. Fue paulatino, durante todo el día fueron llegando. Simplemente los estudiantes se quedaron ahí como retando al gobierno
de que Claro. no creían que fuera capaz el gobierno de abrir fuego, o sea, como que, ay, ¿a poco? De veras, no me digas, no me digas, no me digas. Y fueron al peor lugar que se les ocurrió, fueron al Teocalli de Tlatelolco, al Templo Mayor que estaba enterrado ahí, que se descubrió en los años 30 del siglo pasado, un Teocalli idéntico al de Tenayuca, porque es el mismo modelo, porque pues, era de los chichimecas, copiaron el modelo y lo hicieron en Tlatelolco. Y qué mejor manera que ofrecer cientos de muertos a los dioses que entregarlos en un sacrificio mayor, ametrallándolos desde las azoteas, desde las calles y irónicamente los estudiantes, algunos corrieron a las ruinas de las tres culturas, a las ruinas del templo mayor del Teocalli, para morir donde murieron cientos de sacrificados, inclusive españoles, 500 años atrás. O sea, que el mismo Tlatelolco, la tierra que les digo yo que tiene algo de no sé, maléfico, mira, malas vibras, llámenle como quieran, reclamó la vida de todos estos estudiantes. Hay quienes dicen que llegaron 50,000 soldados. O sea, yo platiqué con un general que le ayudé a escribir una parte de su libro de biografía, y él me decía que no, que 50,000 soldados en la Plaza de las Tres Culturas se disparan entre ellos mismos, o sea, no Sí, caben, claro. es un ejército. Pero cada autor que está investigando le pone más muertos y le pone más soldados. O sea, al final ya es un ejército ahí agarrándose a balazos en las tres culturas. Pero el sitio geográfico, como les digo, el edificio Chihuahua, eso era una trampa mortal, se veía. El edificio Chihuahua, un hoyo enorme que es el Templo Mayor entre ruinas. El sitio ideal para esconderte cuando comienzan los balazos. A mí, ¿quién me va a encontrar aquí entre tantas piedras y ruinas? Aquí no me encuentran, pues ahí los sacaron como conejos a todos. A mí me sorprende mucho lo que el compañero dijo hace rato, de que él tuvo la fortuna de escapar de ahí. Pues yo te felicito porque la verdad eres un héroe. Escapar esa noche de muerte, muy pocos lo lograron. Y las familias que te dieron asilo para que poco a poco fueran saliendo rumbo a reformas se jugaron la vida, porque lo sacaron departamento por departamento, lo que es el Chihuahua y todos los que están rodeando la Plaza de las Tres Culturas, se jugaron la vida. Y el hecho de que hayas logrado salir de ahí e inclusive visitar hospitales y más del ejército para ver los cadáveres, señor, yo te invito a que escribas una novela porque sí está increíble lo que cuentas. A mí sí me impactó, ¿no? O sea, es un vivo recuerdo de alguien que vivió toda esa carnicería, ¿no? Claro. Y después de eso, pues increíblemente, el gobierno sí, el reto lo aceptó, tuvieron paciencia, de veras que la tuvieron, porque los estudiantes manipulados, perdiendo la cabeza, saqueaban tiendas, acabaron con los comercios, no había más terror para los gente que tuviera negocios que vinieran los estudiantes, se llevaban todo, saqueaban la tienda, la destruían, quemaban camiones, rompían aparadores, destruían tiendas, la gente estaba aterrada, y más la gente que vivía cerca de Tlatelolco, le tenían pánico a los estudiantes. Entonces, alguien tenía que poner un límite a esto. Lo juzgó la historia, fue Gustavo Díaz Ordaz, porque fue el que se atrevió a hacer bang, y la historia lo castigará, y ahorita pues a lo mejor le están poniendo como a Cuauhtémoc los pies en leña para que siga quemando, pero alguien tenía que asumir la responsabilidad y fue él. Y mala o santa solución, se acabó el movimiento, se acabaron los líderes, desaparecieron, y a las siguientes mañanas ya podías salir a tomarte un refresco, ir con la novia y sentarte en una banca, tomar un helado, se acabó el problema. Y trataron de resucitarlo en el Corpus Christi del 71 y se aplicó la misma medida, palo y fuego. Claro. Y ya no volvió a haber otra cosa así. Yo no estoy de acuerdo a que exista esa clase de desenlace cuando existen rebeliones y todo, pero cuando se orilla un gobierno a niveles así en los que o lo terminan con fuego o se hace una revolución donde tiran al gobierno, se tiene que hacer y se tiran gobiernos. Ya ven que 5 años después, cómo cayó el gobierno de Salvador Allende Claro. con este Pinochet, que a mí me recuerda una anécdota que cuenta Luis Echeverría, que llegó Pinochet a México con Salvador Allende. Y Echeverría dice que le leyó la cara de maldito y de traidor cuando lo vio ahí en el aeropuerto. Claro. O sea, es interesante de lo que dice Echeverría, ¿no? Dice, yo le di la cara de traidor y de asesino. Y sí lo hizo. Meses después fue el golpe de Estado que acabó con ese gobierno, porque sí se pueden acabar con los gobiernos si no hay un control, si no se pone mano dura y se aplican medidas
y se contiene esos levantamientos, esas rebeliones, se caen los gobiernos. Pues así es como se empiezan los nuevos gobiernos y pues todo lo que vivimos, ¿no? Ese peor momento que le tocó a México, el 68, era la Guerra Fría, como dice muy bien Leopoldo. Era de moda era una guerra entre Estados Unidos y Rusia, a ver a quién de los dos hace más países comunistas o capitalistas. Claro. Ya ven la guerra de Corea de los 50, hasta la fecha siguen a punto de acabarse como bombas atómicas, ¿no? Corea del Sur y Corea del Norte. O sea, lo de Vietnam fue una cosa triste, ya después de morir tanta gente con napal y con armas, ahora puedes ir allá en turismo, tomarte fotos y mandarlas ahí en los túneles de la selva. Sí, claro. Bien. Entonces, pues ya para terminar esto, yo como corolario de todo esto diría, no hay que jugar con los gobiernos, no hay que jugar con el poder, no hay que jugar con el ejército porque se les critica, se les juzga, pero pónganse ustedes en su lugar. Cuando ven que las cosas van a salir de control, o tomas una decisión o no la tomas. Y aún no tomándola ya la tomaste y ya te tomaron la medida. Y pues gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y pues estoy encantado con lo que están diciendo todos. Ahora falta la compañera y ya terminamos. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, tocayo Alejandro Basáñez. Pues Un gusto. continuamos con la licenciada Tere Cuellar, que nos va a platicar, bueno, de la magia de estudios. Y adelante. Este fue un movimiento que no duró nada más, no pasó nada más el 2 de octubre, tiene su historia un poco más atrás y fueron casi 3 meses en que los jóvenes nos sentimos libres por primera vez. Sí, recuerden, claro, que a esa edad, pues el que no es incendiario, pues no termina más que de bombero, ¿verdad? Entonces, en el momento que tenemos todos, pues más deseos de cambiar, yo decía, teníamos muchas cosas, ¿por qué hacer un cambio? Sobre todo las mujeres, ¿no? Nos sentíamos muy inestables porque en casa éramos reprimidas, entonces era una forma en el mundo en donde se estaba dando quema de sostenes, la pastilla anticonceptiva, o sea, claro, nos sentíamos nosotros que podíamos tomar parte o formar parte de ese cambio que queríamos. Entonces, así lo hicimos y entonces participamos. Aquí lo que yo siento, sí pudo haber una conjura detrás, nadie puede, y con todas las explicaciones que se han dado y las investigaciones, no se ha llegado al fondo. Yo sé, dentro de todo lo que he estudiado, porque lo he buscado yo una explicación, que hubo reuniones del embajador norteamericano con Marcelino García Barragán, que era el secretario de Defensa en ese momento, y ¿qué pactaron? Pues solamente ellos lo saben, ¿no? Porque realmente no sabe uno hacia qué lado cargó, porque también la cuestión del poder es difícil saberlo. Lo que yo sí siento es que se estaba planeando esa reunión para poner un alto y dejar que los Juegos Olímpicos siguieran adelante. Ese era el fin. Claro, de estar ahí, cuando menos de la mayoría de los jóvenes de los que participaban. El otro lado de la historia, a pesar de lo que dice Alex, es que se estaba uniendo ya gente con peso, por ejemplo, sindical, había petroleros, había gente de la compañía de luz, había gente que ya tenía una cuestión, pues vamos a pensar política más grande que la que teníamos los estudiantes, ¿sí? Claro. Y entonces podía influir eso y el gobierno tenerle también miedo a eso. Pero a donde yo no estoy de acuerdo es en esa represión tan grande, porque sabemos cómo se maneja el ejército, que bien, sabiendo que nosotros no había armas, los coges del cinturón, escucho mejor la palabra tomas, porque ahora los coges es otra situación. tomas del cinturón a un grupo de chavos y te los llevas. Claro. Tenía que ver sobre todo esa represión tan grande sobre la gente que vivía en Tlatelolco. Hay gente que conserva todavía los disparos de las tanquetas sobre los edificios, que mataron a mucha gente de los que estaban en los edificios y que sobre todo, aún hoy, hay tanto temor de dar los nombres. Saben ustedes que hay una estela en Tlatelolco que se levantó por todos los que cayeron ahí. Hay gente que le da miedo todavía proporcionar el nombre de las personas que cayeron ahí por lo que pueda sucederles.
No sé qué está detrás de todo esto, porque la verdad sería imposible que después de tantos años se llegara a una conclusión. Yo siento que pudo ser menos sangriento este término, porque no era forma de disparar, porque no solamente había estudiantes, había gente que había llevado abuelitos o mamás o papás que habían llevado a sus niños a pasear por ese espacio sin Claro. pensar que fuera a haber una represión de ese tamaño, porque si lo han pensado, ellos no salen. A lo mejor los jóvenes estábamos en ese aspecto, y lo sabemos, se ciega uno y hace cosas fuera de lo normal porque nos sentimos inmortales. Pero la gente que vivía ahí, los ciudadanos, los vecinos, no iban a llevar a sus niños a sacrificar. Había niños de escuelas que salían en medio de la balacera. Hay imágenes en donde se ve a los policías o a los soldados protegiendo con su cuerpo los disparos que estaban haciendo. Sí había un grupo de élite, de los del Guante Blanco, los del Batallón Olimpia, que iban con todo y contra todo. Sí, claro. Pero les vuelvo a repetir, gente del ejército que en un momento dado se conmovió de la gente civil que estaba ahí, no estudiantes, gente civil en que estaba ahí. Yo conozco, bueno, y la señora ya murió, era mamá de un compañero mío, que estaba allí con su hijo. Llevaba a ella y conservaba hasta la fecha esa gabardina, llevaba una gabardina rosa, le quedó tinta en sangre, cómo los tuvieron ahí, y la hazaña, eso también yo no lo perdono, el que desnudaran a las mujeres y a los hombres y dejarlos en ropa interior, porque es la forma más denigrante sobre una persona. ¿Qué tenía que haber hecho esa situación para violentar más todo? El ejército y las autoridades, para denigrar más algo que dentro de todo, pues había un fin de acabar con ese autoritarismo, porque el señor había mostrado el autoritarismo, les vuelvo a repetir, con el movimiento de los médicos, que hace un atascadero espantoso sobre la gente que hace más por el bien de la humanidad, que son los médicos. Entonces, todo esto pudo terminar de otra forma. Sí, probablemente había una conjura internacional, no sabemos Sí, claro. si del lado norteamericano, si del lado ruso, pero no tenía por qué llegar a este fin. Yo jamás voy a estar de acuerdo, y más en una plaza donde había caído tanta sangre, donde se jugó el último bastión de defensa de nuestro país o de nuestra nación en los 74 días que duró el sitio de Tlatelolco, con la defensa de Cuauhtémoc y la gente que lo defendió hasta el último momento, volverla a manchar de sangre, y de mucha sangre inocente, porque vuelvo a repetir, hacemos a un lado los que pudieron o pudimos ser manipulados, pero estaban los ciudadanos normales que jamás pensaron que su propio ejército los iba a matar y los iba a masacrar. Bueno, yo quisiera contribuir con algo más en complemento a lo que dijo María Esther y en respuesta a lo que dijo mi queridísimo Alejandro Bazáñez. Adelante, mi hermano Leopoldo. Ya estamos al aire. Mira, querido Alejandro, hace unos minutos en el bloque previo, mi querido Alejandro Bazáñez comentó que él veía como muy necesario y una aplicación de la justicia el poner orden, ¿no? El que si se hubiera permitido que ese movimiento continuara, pues en México se habría vuelto comunista, ¿no? Claro. Yo al respecto sí quiero hacer dos comentarios. Lo primero es que claro que coincido con él en que sí hubo mano negra del comunismo internacional, y eso nadie lo podrá negar. O sea, era el siguiente objetivo después de Cuba. Pero el tema de justificar la represión salvaje, ese es un tema en que yo a Alejandro le quiero pedir su opinión, porque estoy seguro que él está en contra que el actual presidente de Cuba, que es de izquierda, reprima a las actuales manifestaciones de ciudadanos que están en contra de él. Mi pregunta, y esto se lo digo a todos, porque siempre pasa algo, y yo con el gran respeto y cariño que le tengo a Alejandro, siempre digo, solemos ser que cuando nuestros gallos o los que son de nuestra alineación hacen algo, está bien, pero si lo hacen los de la alineación contraria, entonces está mal. Entonces yo solo se lo comento porque suele pasarnos a todos, a mí también me pasa. Cuando alguien, por ejemplo, si uno es de derecha, dices, claro, o sea, hay que poner orden contra los de izquierda,
Pero si es un gobierno de izquierda y ese gobierno de izquierda reprende a los que están manifestándose contra el gobierno de izquierda, no, que no los toque, eso es como, eso, pinches represores. Pero, y lo mismo pasa al revés, o sea, también tengo amigos, y Alejandro debe conocer a muchos, Alejandro Bazáñez, mi hermano, que son de izquierda y justamente es lo mismo. Ellos dicen, si un gobierno de izquierda reprime, pues es que hay que mantener el orden, no se puede que caiga en manos de anarquistas, ¿no? Pero si es alguien de derecha, bueno, ya me hice bolas, pero la idea es esa, ¿no? O sea, ¿qué piensas en concreto, Alejandro Bazáñez, mi hermano? Tú que acabas de decir que justificas la acción que hizo Díaz Ordaz para reprimir a los del 68. ¿Tú estás de acuerdo con que el presidente de Cuba actual, Luis Miguel Díaz-Canel, reprima a los movimientos que están contra él? No, estoy totalmente en contra de la violencia y estoy en contra de que se reprima un movimiento con principios buenos, con fines interesantes, que se le reprima con fuego, con violencia. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo sí digo es de que, ¿qué ocurre con los países, con los gobiernos cuando tienen las armas? O sea, pues lo peor que le puede ocurrir a un país es utilizar esas armas contra su mismo pueblo. Pero ese es el origen de las dictaduras. O sea, se tienen las armas, empieza a protestar la gente, los ciudadanos no están de acuerdo, protestan, y entonces viene la represión. Estoy totalmente en contra de eso, pero ha ocurrido en muchos lugares y puede volver a ocurrir porque ellos tienen las armas y tienen el poder. Valiente y desdichado y desgraciado el que dé la orden de que se jalen los gatillos, pero cuando tú ves que se rompe el orden, empiezan a destrozar cosas, empiezan a destrozar comercios, tiendas, a golpear gente, a lastimar niños y todo, es cuando entra la desesperación de cómo diablos vas a reprimir eso, cómo vas a frenar eso. Mira, es un gran punto que a mí me encanta que tú hayas mencionado eso porque ya se puso interesante el debate. O sea, hay 3 ejemplos. Uno, Luis Miguel Díaz-Canel, y él está argumentando que los que se manifiestan contra él están haciendo esa clase de desmanes. Desde luego, desde afuera, tú puedes decir, no, es un invento de él, pero aquí es donde nos lleva a la relatividad de la verdad. Porque si te pones a pensar el tercer ejemplo, Estados Unidos cuando se manifestaron los que se opusieron a que ganara Biden, el 6 de enero en el Capitolio, entraron ahí a tomar el Capitolio y ahora se les llama terroristas. O sea, ahorita el gobierno de Biden está diciendo, que, bueno, es decir, hasta el propio Bush apareció diciendo que se les considera equivalente a terrorista. Yo digo, bueno, una cosa es, ¿dónde queda el derecho de la manifestación? Claramente, si fueron gente que mató a otros, claramente eso es un delito y con el mismo Alejandro Celio nos dirá, eso es un delito tipificado de homicidio o de daño a propiedad ajena. Pero que yo recuerde los jóvenes del movimiento del 2 de octubre de 1968, y yo no digo que no hayan sido manipulados, todos lo somos. Yo fui a la manifestación de 132 y yo fui manipulado y a la de contra el Peña y de los Ayotzinapa, y yo claramente me di cuenta de que cómo estaban manipulando esa manifestación. Sí, todas las manifestaciones son manipuladas en el mundo, pero el punto es que también está manipulada, creo yo, mi humilde opinión, la propaganda que en algunos casos justifica una masacre y en otros casos condena a la misma masacre, dependiendo solo de una cosa, es de qué lado es tu filiación ideológica. Y me incluyo, yo también, pero eso es ahí donde me encantaría por ejemplo, me encantaría tu punto de vista, queridísimo Alejandro, sobre el tema de lo de Trump y el cuate que se puso como búfalo y que tomaron el Capitolio. ¿Qué piensas? Yo, Alejandro Celio o yo, toca. Bueno, sí, mi querido Alejandro Bazáñez. Okay. Estamos esperando los dos, hermano. También el tocayo Celio tiene mucho que aportar en cuestiones de leyes y todo, es un buenazo. No, yo estoy totalmente en contra de, no puedes retar un gobierno, y el gobierno también tiene que tener la capacidad de represión. Al momento de que ves que el movimiento se sale de control, y pues tratar de utilizar lo que menos pueda lastimar a la gente, pero que ayude a frenar todos esos desmanes que están destrozando cosas, golpeando gente, quemando coches, camiones, comercios. Por ejemplo, en el caso de Díaz-Canel también estaría bien que él reprima a los que están contra él. Pero vas a permitir que destrocen todos los comercios, todo.
O sea, no lo puedes permitir. No, no estoy de acuerdo en que los lastimen y que los maten. No estoy de acuerdo en eso. Pero sí encerrarlos y detenerlos, mínimo que pasen una noche encerrados. No puedes permitir que destruyan la ciudad. Bueno, Porque mira, el es que objetivo es tirarlo a él, el gobierno. Su a miedo mí va a me ser encanta tu punto de vista, porque además yo, sabes cómo respeto tus opiniones y tus libros me encantan. Y por eso Gracias, tanto interés en conocer tu opinión. Porque si te fijas aquí, hay un punto que yo te preguntaría. ¿Qué pasa cuando un gobierno ya se convirtió francamente en una dictadura? Entonces, ¿qué tenemos? La gente se tiene que aguantar. Y solamente un detalle. Yo pongo a tu consideración y de todos en la reunión el que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson, dice cuando el gobierno de este país se convirtiese en un opresor, entonces, en ese momento el pueblo tiene no solo el derecho, sino la obligación de derrocarlo y de elegir nuevos protectores de su libertad. Lo dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Yo solo te lo pregunto porque yo sí creo que Díaz-Canel, por ejemplo, creo que es un dictador, aunque, y es de izquierda. O sea, para mí, yo creo que lo que pasa a veces es que nosotros no vemos como, o sea, dictadores hay tanto de derecha como de izquierda, y Díaz-Canel claramente es un dictador, Maduro es un dictador, y yo creo que esos cuates no van a soltar el poder a menos que alguien se rebele contra ellos, porque ahí, ¿cómo lo quitas? Si es un cuate que no va a respetar elecciones, no va a respetar formulismos ni protocolos legales para salirse del poder, en ese momento, ¿qué opción tiene un pueblo? Lo pregunto porque siento que los jóvenes del 68, aunque yo admiro mucho a Díaz Ordaz y cómo era la economía de entonces, pero a los ojos de ellos, y bueno, aquí tenemos dos, me encantaría que ellos digan qué piensan, pero a los ojos de ellos era una dictadura y no había manera de quitarla, y en realidad no hubo manera de quitarla hasta el año 2000, porque el PRI, y yo tengo amigos en el PRI, yo trabajaba en Solidaridad, pero creo que no se puede negar que era una dictadura perfecta. Bueno, es no sé, ¿tú qué piensas, Alejandro? Alejandro Bazáñez. Sí, o sea, yo pienso que llega un momento en el que sí tienes que derrocar ese gobierno y la única manera de hacerlo es con violencia. Jamás vas a poder derrocar un gobierno firmando papelitos y dando palmadas en la espalda. Es triste decirlo, pero se tiene que hacer una revolución. Esto me recuerda el episodio de Madero cuando está ahí está en Ciudad Juárez y él está negociando, que está Brani, que están todos ahí tratando de que no haya violencia, no haya disparos y no haya guerra. Y pues ya sabes tú que Pascual Orozco y Pancho Villa pues se las ingenian para que sí haya madrazos y sí hay balazos. Entonces empieza la guerra ahí en el mero paso del norte, ¿no? Pero Carranza, el señor este que era muy belicoso, pero pues que nunca estaba en las batallas, nada más se vestía de militar, pero no le entraba a los madrazos como los otros. Él le dijo que revolución que tranza, revolución perdida. O sea, no puede haber un cambio de poder firmando papelitos y se acabó. Es triste, esa es la sangrienta historia de la humanidad, pero para poder quitar un gobierno que no se quiere quitar, hay que quitarlo con violencia. Y el otro no se va a dejar y pues es triste, pues lo que son las revoluciones, sangre, heridos. ¿Quién se quita así? Pásele usted, joven. Nah. Pues sí. Así es. ¿Alguna opinión que tengan nuestros invitados respecto al tema? Yo sí podría decir algo. No solamente fue, yo lo vuelvo a repetir, a lo mejor creyeron ellos la dictadura, porque yo sí considero, y tengo que reconocer que es el último presidente Díaz Ordaz que deja bien económicamente al país, pero podía haber hecho las cosas de otra manera. Yo vuelvo a repetirlo, podía haber, la gente que va a la inauguración de los Juegos Olímpicos, que yo no vi en protesta por la masacre que hace, la gente que era de clase alta o clase media alta, le hace una rechifla impresionante. Después, el 2 de noviembre, un mes después de esta matanza, hay un jovencito que está escribiendo en una de las paredes 2 de octubre no se olvida, y están las pruebas de que lo matan por la espalda por estar poniendo el letrero de 2 de octubre. No se olvida, entonces ya eso raya en pues algo completamente ajeno a la humanidad. Perdón, yo así lo siento. Tratamos también nosotros el 2 de noviembre de poner veladoras afuera de la iglesia de Tlatelolco y nos dijeron que no se podía.
cerraron las puertas de la iglesia donde se hubiera podido salvar muchas personas de las que estaban en forma equivocada, quiero decirlo, que no pertenecían a la masa estudiantil, podían haberse refugiado y salvar la vida. ¿Por qué obligar, o fuera obligada la iglesia, yo no sé, entonces era cómplice de lo que estaba haciendo el ejército, de no permitir que nadie se salvara? Entonces, yo sí considero que eso está rayando en una opresión violenta contra todo y contra todos, no nada más para reprimir a los que estábamos manipulados. Pues sí, pues gracias por la aportación, licenciada Tere, mi hermano Leopoldo, mi hermano tocayo Alejandro Bazáñez. Conclusión, licenciado Perino Guzmán, por favor. Yo creo que nada justifica la represión del 2 de octubre, ni todas las que hubo desde que se inicia el movimiento, que fueron muchas. No, Claro. Digamos, la más grave fue la del 2 de octubre. En el movimiento del 78 nunca se le dijo dictador a Díaz Ordaz. Lo que sí era un represor. ¿Sí? Entonces, es evidente que el 2 de octubre se preparó, o sea, la matazón, ¿sí? La represión se preparó por las fuerzas militares de México. Eso es indudable. Y hay una enorme cantidad de documentos e investigaciones que se han hecho, películas, documentales, el tirador que estaba en la torre el francotirador que estaba en la torre del antiguo edificio de Relaciones Exteriores. La Unión Soviética no tenía la fuerza como para hacer que nuestro país fuera un país comunista. Realmente quienes tenían el poder militar y político o la capacidad de una intervención eran los norteamericanos. Y el ejército mexicano y los gobiernos mexicanos eran muy afines a las políticas de los norteamericanos. Sí, claro. No creo que haya habido realmente una conspiración internacional en el movimiento del 68. Tampoco vi nunca destrozos de tiendas y demás en las marchas o en el meeting del 2 de octubre. ¿Sí? No existía eso. O si lo hubo fue mínimo, digamos, muy aislado, ¿sí? Claro. Me parece, sí, y lo vuelvo a repetir, que esa represión fue excesiva, ¿sí? Y no condenada por los medios tradicionales, ¿no? Uno puede leer mucho, hay muchos documentos y muchas informaciones que no se tenían sobre 1978 y el papel que jugó el ejército. Los del batallón Olimpia eran cuerpos de élite de la policía y del ejército. Sí. Reclutados por ellos, preparados por ellos. Entonces, uno no puede culpar tampoco al ejército mexicano. No decirle que cayó en una trampa al ejército mexicano sería excesivo. No cayeron en ninguna trampa. Ellos estaban metidos en eso. Entonces, pues, yo creo que sí es lamentable justificar una matazón. No es posible. Bueno, perdóname, yo voy a tener que aquí romper el paradigma. Tú eres el abogado, eres mi gran amigo, te admiro mucho. ¿Qué opinas tú, señor jurista, jurídico y abogado? ¿Era justo, era necesario o innecesario el hacer esa masacre, esa balacera, ese día? Tomando en consideración todas estas cosas, las amenazas de posible complot internacional, todos los riesgos, ¿crees que tú en lo personal, crees que se valía, era lo que había que hacer o sientes que está injustificado en la historia? En la teoría, en la doctrina, nos indica la materia penal que protege lo que son los bienes jurídicos tutelados.
Ahora, yo no me puedo poner, si yo me apego a la ley, yo no me puedo poner en ese sentido de que si es justificante o no es justificante, sino desde mi particular punto, o desde mi punto de vista como penalista, se está cometiendo un, pues sí, un genocidio. Eso es lo que se está cometiendo, un genocidio. Ok. Bueno, has demostrado ser un gran abogado y además un gran político. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero ha sido un gran programa, ¿eh? A mí me encanta. Además, quiero agradecerte por la oportunidad de platicar con María Teresa, con el licenciado, y muy especialmente con mi muy querido, muy admirado colega, Alejandro Bazañez, un gran amigo. Qué padre compartir este espacio. Si me permiten, Invaluable platicar contigo. decir una cosa. Y pues, Me permiten decir una cosa. Cuando Alejandro Bazañez me dijo, es un héroe, no, yo no, nunca fui un héroe, más bien fui un sobreviviente de esa matazón. Bueno, mis respetos, ¿eh? Afortunadamente. Y con muchas ganas de seguir en contacto con usted. La verdad, me encantaría poder seguir en contacto con ambos. Cuando Alejandro Celio me dijo que iba a invitar a 2 sobrevivientes del 68, yo rápidamente calculé sus edades, le dije, tocayo, pues tienen que ser, pues ya, si son sobrevivientes, tienen que estar entre los 70 o más para poder contarnos, así que de viva voz lo que vivieron, y yo me siento muy contento de haber compartido este espacio con ustedes, porque sí es muy interesante todo lo que nos platicaron, en serio. Lo tienen muy presente, hagan de cuenta que fue ayer, lo cuentan muy, muy vivo. Los felicito. Gracias, y efectivamente tengo más de 70 años. Sí. Pues se Y ven muy aparte, jóvenes, ¿eh? es otra cosa, que seguimos activos. Yo sigo participando Claro, y yo quiero cambiar mi país hasta el último día de mi vida. No me voy a quedar conforme con esto. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiarlo, aunque sea a rasguños. Y así no será, podemos y por más. eso el testimonio de ustedes es tan importante, porque es el mensaje para una generación adormecida y manipulada para no creer en el cambio. Infortunadamente. Yo creo que es importante también, en una próxima reunión, saber cuáles serían los aportes que deja 1968. No es un movimiento derrotado. Es un movimiento que deja muchas lecciones, Claro, y que va a abrir muchas expectativas en muchas partes, en muchos sectores, en la literatura, en nuevos centros educativos, en los periódicos, en nuevas revistas, en nuevos estudios de teatro, etcétera. Claro. No es un movimiento derrotado, deja muchas enseñanzas y muchas posibilidades que no se hubieran tenido después del 68. ¿Sí? Yo creo que sí sería muy importante que se pudieran, pues si acaso, enlistar sin hacer, pues pensar en nombres y demás, pero por lo menos sí enlistar cuáles podrían ser esas aportaciones. Claro. yo aquí sí podría hacer algo que fue a mí todavía mucho más cruel. A los cuerpos de los muertos se los llevaron y los cremaron, en donde cremaban a los caballos del ejército en el campo militar número 1. Y está considerado el campo mejor abonado del mundo por todos los muchachos. A muchos de ellos con vida se los llevaron y los cremaron, muchos de ellos vivos, en donde cremaban a los caballos en el campo militar número 1. Se los llevaron detenidos y hubo gente torturada, muchas de las muchachas, sobre todo de las líderes, Tita, ¿cómo se llaman? Se me llaman ahorita ya los nombres a veces de muchos de ellos. A los maestros, a Alberto Castillo, le ponen una revolquiza impresionante, lo mandan al hospital, y un señorón como fue el ingeniero Javier Barros Sierra, el rector de la universidad, estuvo al frente de todo esto y en un momento dado renuncia porque dice que él no puede seguir trabajando para alguien tan nefasto como Díaz Ordaz. Como ser humano, a lo mejor como político, como presidente, hizo un excelente trabajo, como ser humano, perdón, era una basura. Claro. Una pregunta, María Esther, solamente, bueno, y también al licenciado. Ustedes piensan, y aquí entrenos sobre Sócrates Campos Lemus, él ha defendido durante años su inocencia, es decir, que él no
tendió una trampa, que él no traicionó al movimiento. Y pues desde luego la opinión genérica es que sí lo hizo. ¿Ustedes qué piensan? Mira, yo que fui compañero de él, bueno, cuando yo llegué a la Escuela de Economía, ya él ya había terminado su carrera, pero él es de la Escuela Superior de Economía. Sí. La opinión generalizada y mía es que Sócrates Amados Campos Lemos era agente de gobernación, que traicionó al movimiento, y digamos, ¿qué era la traición? Es decir, los nombres, dónde estaban, dónde se reunían, etcétera. No se trataba de otra cosa, porque no había otra cosa más, ¿sí? Y él dio los nombres de todos los dirigentes de las escuelas, porque él era, no, creo que no era miembro del comité del Consejo Nacional de Huelga, pero sí tenía mucha relación con muchos de los líderes, sobre todo del Politécnico. Entonces, Claro. yo sí considero que Sócrates Amados Campos Lemos sí fue un traidor, y que era, por lo siguiente, yo lo vi en 1975, fue la última vez que lo veo. En 1975 lo veo en un pueblo de Zacatecas, en una fábrica de guantes para ferrocarriles nacionales, y su padrino político del PRI era el dirigente de los ferrocarriles, ¿sí? Entonces, pues había muchos indicios de que él lo fue, ¿sí? Esa es mi opinión. Bueno, no sabe cómo le agradezco. Pues bien, infortunadamente el tiempo se nos terminó. Es un honor haberlos tenido aquí en su programa Sociedad, Cultura y Justicia. Tuvimos, como vieron, excelentes invitados y les agradezco infinitamente que hayan estado aquí en su programa. Saludos a todos. Bueno, yo creo que lo disfrutamos y conocimos mucho y aprendimos también mucho, porque también a nuestra edad se puede aprender, ¿eh? Claro. Que sí. Ay, Pues qué muchas Gracias. Nos Qué vemos bueno. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Hasta Pues sí. luego. Bien, pues yo les agradezco infinitamente a nuestros grandes ponentes que nos platicaron exactamente qué sucedió esa fecha tan importante para todos los mexicanos, 2 de octubre de 1968. Bien, pues contamos con un despacho jurídico en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Contamos con abogados especialistas para defender tus derechos humanos en materia penal, civil, familiar, mercantil y en materia laboral. Se pueden comunicar con un servidor al número 55 72 31 06 21. Espero que haya sido un gran programa con esta fecha importante, 2 de octubre de 1968. Nos vemos la siguiente semana con más de su programa Sociedad, Cultura y Justicia. Hasta la próxima. La masacre en Tlatelolco nunca habremos de olvidar la masacre en Tlatelolco nunca habremos de olvidar donde estudiantes le dieron su vida a la libertad, donde estudiantes le dieron su vida a la libertad.